8. La evolución del concepto salud mental. Los orígenes del concepto de enfermedad mental se pueden rastrear desde los albores del pensamiento. A diferencia del resto de seres vivos, el ser humano se enfrentó a la naturaleza como fuerza e intentó comprenderla, limitarla y utilizarla, lo que le permitió independizarse del mundo natural construyendo encima un mundo creado por y para las personas. Así, puede ser difícil imaginar las condiciones en las que vivieron las primeras civilizaciones, pero no tanto entender que esos humanos desvalidos y solos ante un gran planeta buscasen explicaciones para entender el dolor, la enfermedad y la muerte a partir de un poder superior inalcanzable. Bajo esta premisa, no es erróneo plantear que la religión fuese el antecedente más primitivo de las ciencias de la salud. Esos primeros humanos entendieron que debían someterse a ese poder absoluto e integrarse en él para poder aumentar sus posibilidades de supervivencia. No obstante, este sometimiento dejó paso a los intentos para manipular las fuerzas de la naturaleza e influir en ellas. El instinto de oposición a estas fuerzas, concentrado en aquellos hombres especiales que decían poder enfrentarse a ellas, como los chamanes, dio lugar al desarrollo de los rituales mágicos. Estos rituales, dirigidos a congraciarse o a incluso dominar a estas poderosas fuerzas, eran básicamente instrumentos de intervención psicológica que los elegidos llevaban a cabo para demostrar su estatus, pues se trataba de métodos psicológicos de influencia con efectos psicosomáticos para los humanos primitivos. La magia se convirtió en la primera expresión de la medicina y la psicología. Sin embargo, el entendimiento y el tratamiento de las enfermedades mentales son una respuesta que cada etapa histórica ha arrojado sobre el problema de la locura y ha evolucionado tan rápido como ha evolucionado la especie humana. Mundialmente conocida es la técnica de la acupuntura surgida en la antigua China, aunque no es tan conocido que fue creada 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Los egipcios, a su vez, por esa época ya utilizaban la trepanación para el tratamiento de distintas enfermedades. Como comentamos al principio de esta asignatura, el inicio del pensamiento científico se sitúa en Grecia, hacia el año 500 a.C., cuando un conjunto de hombres coetáneos manifestó su voluntad de entender las normas que permitían el funcionamiento de la naturaleza, que tan inalcanzable y lejano pareció para sus antecesores. A pesar de que otras culturas desarrollaron también su pensamiento y sus herramientas de un modo parecido a los antiguos griegos, este fenómeno provocado por el descubrimiento del principio de causalidad solo se dio en Grecia, y pasarían siglos hasta que otras culturas como la India o la China desarrollasen una mentalidad parecida. Estos planteamientos dieron lugar al nacimiento de la teoría de los 4 humores y al entendimiento del cerebro como órgano responsable de las anomalías de la conducta. Hipócrates, 460 c. 370 d.C., así, sustituyó las teorías que explicaban las enfermedades por influencia de espíritus o dioses por otras que defendían que eran provocadas por desequilibrios humoreals. Así, definieron la melancolía como la respuesta de una acumulación de bilis negra o el delirio como la acumulación de bilis amarilla. A pesar de que las teorías humoreals eran un pequeño paso en el conocimiento y no eran acertadas, la revolución hipocrática supuso la aplicación del pensamiento racional en la medicina, el establecimiento del primer código ético médico, la separación definitiva de la medicina y la religión, y la aparición de las primeras clasificaciones de enfermedad, aunque pasarían muchos años en apreciarse la importancia de este último concepto. Así, Hipócrates describió, basándose en la observación clínica, la siguiente clasificación de las enfermedades mentales. Frenitis, trastornos mentales agudos con fiebre, que probablemente sería el equivalente al delirium actual. Manía, trastornos mentales agudos sin fiebre, que agrupaba todas las formas de psicosis aguda no febriles. Melancolía, enfermedades mentales crónicas,
la depresión, las demencias y las psicosis crónicas no agitadas. Epilepsia. Histeria, caracterizada por disnea paroxística y convulsiones. Enfermedades de los escintios, una astenia generalizada ligada a lesiones de los órganos genitales producida por cabalgar mucho a caballo. Estas lesiones, según Hipócrates, podían producir fatiga crónica, hipocondría y alteraciones sexuales abigarradas, incluyendo el travestismo, aparentemente muy frecuente en la época entre los escintios, un pueblo nómada que habitaba la región que hoy comprende las actuales Ucrania, Hungría, Rumanía y Serbia. Por su parte, el sistema de conocimiento de Aristóteles, 384 a menos 322 a.C., colocaba el estudio del alma en relación con el estudio de los organismos vivos, definiendo el dualismo alma-cuerpo. Además, supo describir con detalle la experiencia humana y el comportamiento, estudiando la juventud, la edad madura, el sueño, los procesos de memoria y la psicología de hombres y mujeres, además de abordar las emociones, las relaciones interpersonales y los problemas de control personal. Aristóteles definió la mente como un proceso, sus funciones, dando relevancia a la imaginación, las emociones, el aprendizaje y el razonamiento. Con la caída de Corinto, la antigua Grecia pasó a ser una dependencia del Imperio Romano, y con ello los sabios, los filósofos y los médicos se dispersaron y abandonaron sus antiguas escuelas, en parte por las dificultades para establecerse que encontraron en sus nuevos compañeros romanos. No obstante, algunos médicos como Asclepíades, 124 a.C. 40 a.C., que contradijo la teoría de los humores y atribuyó las enfermedades a desórdenes en las partes sólidas, lograron imponer su excelencia. El solidísimo, la nueva corriente, consideraba que las técnicas fisioterapéuticas eran un buen remedio para los estados ansiosos, como la sucesión de baños fríos y calientes. En el año 10 a.C., Celsus, 25 a.C., 50 d.C., describió en su tratado de medicina todas las enfermedades conocidas, siguiendo un orden topográfico de la cabeza a los pies. En relación con las enfermedades de la cabeza, enumeró la siguiente clasificación de los trastornos mentales. Frenesis, equivalente a la frenitis de Hipócrates. Melancolía o depresión crónica. Una enfermedad sin nombre, que reviste dos formas, con y sin alucinaciones, correspondiente probablemente a la manía de Hipócrates. Delirium smetu, un delirio causado por el miedo, que corresponde posiblemente a una forma de psicosis o neurosis traumática. Cardiacum, sensiblemente similar a las descripciones modernas de las neurosis de angustia y al síndrome de hiperventilación aguda. Letargus, o letargo, enfermedad aguda y de pronóstico gravísimo, acompañada de somnolencia y que corresponde, probablemente, a la encefalitis. Relacionando esta clasificación con la de Hipócrates, la epilepsia se describe en un capítulo separado, sin ligarla específicamente a la cabeza, y la histeria entre las enfermedades del abdomen. Las corrientes que nacen en este periodo se dirigen hacia la búsqueda de la felicidad humana, concepto fundamentado en el pensamiento griego, e influyen poderosamente en el desarrollo del pensamiento romano. Los movimientos más característicos son el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. La palabra que podría definir la actitud ética del grupo estoicista es la apatía. Defienden que el alma es una hoja en blanco que se va rellenando con lo que perciben nuestros sentidos, que la moldean. Tratan de llevar a cabo un dominio racional de las pasiones, mantener una actitud conformista y definir una forma de vida de acuerdo con la naturaleza y la razón. Por su parte, la palabra que definiría al epicureísmo es la impasibilidad, pues defienden que el hombre busca aquello que le gusta y le genera placer, evitando las perturbaciones.
También manifestaron que el alma es el conjunto de todas las pequeñas partículas que los objetos van desprendiendo, se van depositando en ella. Por último, el escepticismo se definiría por la afasia, una actitud de no emisión bajo ningún concepto de juicios, en tanto que la verdad es inalcanzable. La extensa obra médica de Galeno, 130 DC, 200 DC, aglutinó la teoría humoral de Hipócrates, el solidismo, el estoicismo y el epicureísmo. Galeno consideraba tres subdivisiones en el alma: la racional, la irracional o irascible, responsable de los sentimientos, y la concupiscible o buscadora estricta del placer. La salud, no solo mental sino general, dependería del correcto equilibrio entre estas tres secciones, admitiendo la posibilidad de errores de juicio, parte racional, debidos a exaltaciones en el afecto, parte irracional. Mientras que la cultura griega había desarrollado confianza en la individualidad y autonomía del ser humano, la cultura romana encontraba su seguridad en el Estado, la organización y la ley, y por ello cuando el imperio se derrumbó y se fragmentó en pequeños estados, el cristianismo se apropió de esa rigidez como única fuerza con poder totalizador. Si el cultivo de la razón era la tarea más importante de los griegos, y el poder del Estado y el placer de las masas la de los romanos, la salvación del alma constituye la tarea prioritaria en el largo periodo medieval. La medicina, y con ella la psiquiatría, cayó en el olvido del pensamiento medieval mientras que el dogmatismo eclesiástico impedía todo ejercicio del raciocinio. Esta rigidez se apoderó de todos los aspectos de la vida medieval, y convirtió la religión en los fundamentos sobre los que debía cimentarse el resto de la estructura social. El retorno al pensamiento mágico, olvidado tras la aparición de las polis griegas, supuso un oscuro camino para aquellos que sufrían algún trastorno psicológico. Las supersticiones, la preocupación por el demonio y las casas de brujas se adueñaron del pensamiento popular, y los enfermos debían buscar su curación corporal a través de la sanación del alma. Así, progresivamente los monjes crearon hospitales junto a sus monasterios, con el fin de ejercer la caridad con los enfermos que acudían a ellos huyendo de las persecuciones, los estigmas y el abandono. En esta época de regresión en Europa, la medicina árabe fue la que tomó el relevo. Las cruzadas fueron un medio para que el conocimiento racional volviera al viejo continente, que ya había olvidado a Galeno o a Hipócrates en beneficio de la concepción de Dios como fuerza exclusiva de la naturaleza. Todo intento de ejercer una influencia terapéutica podía ser considerado una prueba de contubernio con el diablo, a diferencia del pensamiento benéfico de las supersticiones precristianas. Santo Tomás de Aquino, 1224 a 1274, tuvo la capacidad de reconciliar los aspectos de filosofía aristotélica, prohibida en diversas ocasiones durante ese periodo, tales como humanidad, urbanidad y naturalismo, con el dualismo entre cuerpo y mente planteado por Platón en el que se fundamentó la Iglesia. La clasificación de enfermedades psiquiátricas de Santo Tomás considera, como la de Platón, dos tipos de condiciones: las de origen sobrenatural, producidas por la acción de los demonios, y las de origen natural, entre las que se incluían la estulticia o debilidad mental, la epilepsia, la frenesis, la letargia, la manía, la melancolía y la demencia. Sin embargo, a diferencia de Platón y del pensamiento árabe, las enfermedades divinas no constituían ningún regalo de los dioses, ni ningún signo de grandeza, sino todo lo contrario. La consideración, por los filósofos árabes, de los enfermos mentales como niños protegidos por Dios, permitió que se creasen centros de tratamiento humanitario, que progresivamente adquirirían suficiente relevancia para conseguir que en 1409 se estableciese en la ciudad de Valencia el primer hospital psiquiátrico del mundo occidental. Aún así, la sociedad de la época poco varió sus planteamientos sobre los enfermos mentales en el año 1500, por ejemplo,
algunas ciudades alemanas deportaban a sus enfermos mentales en navíos abandonados a la deriva río Rin abajo. Los teólogos alemanes de la época, basándose en el Malleus Maleficarum 1486 de Heinrich Kramer y Johann Sprenger, atribuyeron la causa de todas las enfermedades mentales al demonio, negando cualquier explicación natural de las mismas, destruyendo así toda la herencia científica de la época clásica. Por ello, el tratamiento sugerido para la enfermedad mental fue la tortura, aun si se llegaba a la muerte, y la cremación como un acto de piedad, para liberar el alma del desdichado. A esta época pertenece Juan Huarte de San Juan, 1529 a 1588, cuyo libro, Examen de los Ingenios para las Ciencias, 1575 se convirtió en el primer tratado de psicología médica, estableciendo una teoría de la personalidad, una clasificación psicológica en base a los conceptos fisiológicos y sus posibles aplicaciones. Su énfasis psicobiológico, en una clara referencia a las teorías hipocrática, inició una revolución conceptual que despegó con los descubrimientos astronómicos de Copérnico y la llegada de los europeos al continente americano. El modelo heliocéntrico hizo tambalear la hegemonía de la Iglesia, que mantenía una postura geocéntrica basada en referencias bíblicas, pues el modelo de Copérnico era tan aplastante que tuvo que ser aceptado por un número cada vez mayor de pensadores. Esta revolución provocó que la intolerancia religiosa creciera aún más entre los siglos XVI y XVII, tanto hacia los nuevos descubrimientos científicos como hacia los pobres endemoniados y brujas. Sin embargo, esto no impidió que se siguiesen desarrollando investigaciones al amparo de aquellos gobernantes y nobles ilustrados que se opusieron a los planteamientos eclesiásticos. Paracelso, 1493 a 1541, desarrolló un sistema de psicoterapia basado en el razonamiento, la sugestión y el apoyo aplicable a las patologías médicas y a los trastornos mentales, en un primer enfoque psicosomático. Las teorías de Paracelso defendieron que las desviaciones psicológicas tienen un fundamento natural, rechazando cualquier intervención espiritual, aunque a diferencia de Galeno e Hipócrates, defendió que los métodos psicológicos de tratamiento eran fundamentales para el desarrollo de la medicina de la época. Así, Paracelso defendió que todas las enfermedades tienen su principio en alguna de las tres sustancias básicas, sal, azufre o mercurio, lo que significaría que tienen su origen en el dominio de la materia, en la esfera del alma o en el reino del espíritu. Si en uno de los tres reinos se producía una discordia, se comunicaría automáticamente a las demás. Sal, azufre y mercurio se pueden traducir como materia, energía e inteligencia, y no es que sean tres elementos distintos, sino tres formas de actividad de la misma cosa. Dentro de estos tres reinos, pueden originarse enfermedades por algunas de las siguientes 5 causas. Delens astrale, o las condiciones del lugar en la naturaleza externa. Delens veneni, o venenos e impurezas. Delens naturi, o causas heredadas de los progenitores. Delens spirituale, o enfermedades causadas por una voluntad maligna. Delens dei, o justicia divina, males procedentes del mal karma adquirido en la encarnación actual o en una encarnación anterior. Paracelso consideró que la enfermedad mental es una enfermedad espiritual debida a cambios insalubres, y fue el primero en sugerir un origen sexual en la histeria. Pensando en la temperatura como agente causal de la manía, recomendaba la amputación de los dedos para que entre aire fresco. Así, no es de extrañar que, en 1656, un edicto en Francia estableciese asilos para enfermos mentales, cuyos directores estaban autorizados para detener personas indefinidamente y en los cuales se llegó a encerrar además de desequilibrados, a indigentes, huérfanos, prostitutas, homosexuales, ancianos y enfermos crónicos. En Londres, los enfermos mentales eran recluidos en el Hospital de Bethlehem,
donde los que sobrevivían a las deplorables condiciones, la abominable comida, el aislamiento, la oscuridad y la brutalidad de los guardianes, debían soportar los tratamientos, eméticos, vómitos, purgantes, sangrías y torturas. Similar situación se daba en París, Filadelfia, Moscú o Viena. Hacia la mitad del siglo XVII y con la aparición de la obra de Thomas Sydenham, 1624 a 1686, se estableció finalmente la medicina moderna. Este médico clasificó las enfermedades entre agudas o animales, que afectaban tanto a hombres como a animales y afectaban al cuerpo como mecanismo biológico, y las crónicas o humanas, que solo afectaban a los hombres y afectaban a todo el organismo. Sydenham describió detalladamente los síntomas de la histeria y los trastornos neuróticos, eliminando la creencia de que eran trastornos exclusivamente femeninos y rompiendo la asociación entre histeria y útero. En la misma línea, Andrés Vesalio, 1514 a 1564, desarrolló un nuevo método de enseñanza de la anatomía a través de la disección del cuerpo humano, tal y como refleja el óleo de Rembrandt, la lección de anatomía. Así, las dificultades de los científicos renacentistas se fueron desvaneciendo durante el siglo XVII, aunque algunas de las concepciones más revolucionarias siguieron siendo perseguidas, como la descripción de la circulación de la sangre de William Harvey, que asoció la influencia de las emociones con el movimiento cardíaco y las bases fisiológicas de sentimientos como el amor, el miedo, la vergüenza y la cólera, así como las de la erección masculina. Los desarrollos en psicología de la época no podrían entenderse sin René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Descartes, 1596 a 1650, distinguió entre el comportamiento humano y el de los animales, manteniendo que estos últimos eran simples máquinas en las que los cuerpos estaban controlados por leyes físicas y poniendo la primera piedra para el desarrollo del concepto, reflejo, mientras que los actos humanos que suponen acciones racionales vendrían definidos por la transmisión de los impulsos a partir del alma, situada en la glándula pineal, hacia el cuerpo. Este planteamiento hizo resurgir de nuevo el dualismo alma-cuerpo que ya se debatía en la antigua Grecia. Descartes trató las emociones como hechos mecánicos provocadas por el comportamiento del cerebro, los órganos vitales, el espíritu y la sangre, lo que le hizo establecer una clasificación emocional en 6 emociones básicas: odio, amor, deseo, expectación, alegría y tristeza, en la que el amor y el odio vendrían determinados por la cantidad de placer o dolor que respectivamente ofrezca un determinado objeto. Spinoza, 1632 a 1677, consideró la mente y el cuerpo como una misma realidad, fusionando la fisiología y la psicología y defendiendo que las emociones son irracionales y se albergan en el inconsciente. No obstante, el planteamiento de Spinoza fue radicalmente rompedor con el pensamiento de la época y cayó en el olvido durante varios siglos. Leibniz, aun siendo dualista como Descartes, se opuso a la idea de un alma inmaterial actuando sobre un cuerpo material, y defendió que el cuerpo sigue las leyes de la mecánica, actuando el cuerpo humano de forma mecanicista igual que el cuerpo animal. Los procesos mentales y el cuerpo interaccionarían de forma armónica, pero sin relación causal, mientras que el alma no tendría relación directa con el cuerpo. Leibniz, en su clasificación de psicopatologías, las ordenó según el grado de claridad, o conciencia, del paciente. Así, mientras los presupuestos médicos y psicológicos de la época medieval supusieron un retorno al pensamiento de los tiempos primitivos, el Renacimiento conllevó el retorno al paradigma racional de los griegos. Así, como una continuación de Aristóteles, que defendió que todo lo que llega a la mente debe pasar en primer lugar por los sentidos, surge el empirismo inglés, impulsado por Francis Bacon, 1561 a 1626.
Bacon se focalizó en la observación de la realidad y la recogida de datos para poder generalizar sus descubrimientos a las leyes de la naturaleza de forma inductiva. Así, la psicología partió de la suposición de que se debe estudiar lo observable para poderlo integrar en las leyes empíricas, lo que conllevó que se centrase en la observación de datos sensoriales. En este sentido, Thomas Hobbes, 1588 a 1679, autor de Leviathan, marcó la distinción entre actos humanos innatos, como el hambre o los impulsos sexuales, y los adquiridos, fundamentados en las experiencias previas y en nuestras expectativas futuras. Entre estos podemos encontrar el miedo, como respuesta a la percepción del posible daño que puede generarnos un objeto. Hobbes desarrolló que el ser humano actúa a partir de un conocimiento objetivo de su propia naturaleza, por lo que su análisis hace posible la predicción y el control de sus actos. La sociedad se organiza para controlar a los individuos y crear un sistema complejo, pero razonablemente estable de relaciones sociales, evitando que cada persona luche exclusivamente para conseguir el placer y garantizar una convivencia entre sus miembros. Se opuso también al interaccionismo cartesiano formulando un esquema mecánico de la naturaleza humana en el que cada pensamiento, sentimiento y propósito estaba simplemente basado en el movimiento interno del cerebro, lo que nos permite definir sus planteamientos dentro de la visión empírica de la psicología. Hobbes desarrolló una psicología empírica en la que tuvo especialmente en cuenta las sensaciones como fuente de nuestras ideas y en la que nos proporcionó un esquema de las asociaciones libres y controladas que sirven para explicar las interconexiones entre los distintos elementos de la experiencia. Su planteamiento asociacionista mantiene que la complejidad de la vida mental se reduce a las impresiones de los sentidos, es decir, a los componentes elementales de nuestra conciencia, al conectarse durante la experiencia. Según John Locke, 1632 a 1704, la observación nos proporciona comprensión de los materiales que componen el pensamiento. Pero las ideas no surgen exclusivamente de los sentidos, sino que también pueden surgir de forma interna mediante la reflexión. Nuestras mentes están equipadas no solo con ideas derivadas directamente de cualidades sensoriales tales como el color y el gusto, sino también de ideas derivadas de la observación de nuestra actividad intelectual. Locke distinguió entre cualidades primarias, como el tamaño o el movimiento, que nos generan ideas que se parecen a esos estímulos físicos que las provocan, y secundarias, aquellos aspectos de los objetos que producen ideas distintas a la existencia física de esos estímulos físicos, tal como el gusto. Suponía que algunos aspectos de nuestra experiencia son copias genuinas de formas existentes en el mundo externo, mientras que otras no tienen de hecho parecido alguno con los cuerpos externos. Del mismo modo, las dividió también en ideas simples o complejas. La mayor contribución de Locke a la psicología fue el desarrollo definitivo del concepto de asociacionismo, ya presente en Hobbes y en Aristóteles, mediante el énfasis a las nociones de repetición y unión, que constituían las bases de integración de las experiencias simples en complejas, la reducción de toda la vida mental a asociaciones y la búsqueda de una base física para las conexiones mentales. Estos fundamentos fueron desarrollados durante el siglo XVIII, en el que se aceptó el predominio de la razón sobre la fe. El rápido progreso de la medicina dejó atrás a la psiquiatría, que por primera vez se diferencia claramente, debido al contraste en eficacia, del resto de la medicina. Paradójicamente, los estudiosos consideran este momento como el del nacimiento de la psiquiatría como ciencia independiente. Estos progresos y avances, derivados de la mecánica de Newton, fueron válidos para el estudio del cuerpo como mecanismo, pero no contribuyeron a la comprensión del funcionamiento humano. La psicología comienza, a su vez, a separarse de la psiquiatría.
La corriente experimental propia de la ciencia de la época se tradujo primero en el asociacionismo, al cual Berkeley contribuyó de manera importante con sus estudios sobre la percepción visual. David Hume, 1711 a 1776, consideró, al igual que Hobbes, que la psicología ha de estudiar la experiencia tal y como nos aparece, sin considerar al observador como entidad separada. Hume abordó la inexistencia del alma como elemento organizador de la experiencia, defendiendo que las experiencias se conjugan entre ellas mediante las leyes naturales y que la personalidad es un conjunto de percepciones complejas en una situación concreta. Así, la corriente asociacionista culminaría en el establecimiento de los fundamentos psicofísicos que desarrollaron la psicología experimental a manos de Wundt, Weber y Fechner, y que posteriormente dará lugar al conductismo y a la reflexología y a una nueva vinculación de la psicología con la psiquiatría. La psicología alemana siguió un camino independiente, preocupada por el estudio de las funciones de la mente, interpretadas como distintos aspectos de una totalidad. Cada experiencia y cada acto configuran la totalidad del individuo total, por lo que el propósito fundamental de la psicología es describir las influencias primarias ejercitadas por el alma, memoria, razón, deseo. La escuela alemana es una continuación de la tendencia racionalista ya iniciada en el Renacimiento, en la que no se introduce el método experimental, sino que prosigue con fundamentos idealistas. La psicología alemana, preocupada por las últimas consecuencias del funcionamiento psíquico de la persona, tuvo su expresión máxima en Emmanuel Kant, 1724 a 1804, considerado uno de los filósofos más importantes de la historia. Su influencia posterior en algunas corrientes psicológicas fue trascendental al rechazar las aportaciones de la psicología racional y enmarcarla dentro de las ciencias descriptivas. Kant defendió que las enfermedades mentales son más frecuentes en las personas civilizadas que en las primitivas por ser estas más libres en sus movimientos, sugiriendo que las enfermedades mentales tienen algo que ver con las necesidades del hombre y las restricciones que le opone el medio. A pesar de todos estos avances, la situación del enfermo mental en los siglos XVIII y XIX siguió siendo de absoluto abandono. El terror a lo irracional se proyecta en el terror a las manifestaciones de los psicóticos, o bien la negación de lo irracional se traduce en la negación de humanidad en los locos. Más que temidos, como en la Edad Medieval, los enfermos mentales eran considerados como animales, encadenados, mal alimentados, y faltos de cuidado y atención. De hecho, en algunos hospitales como en el ya citado Hospital de Betlehem, se abrían los pabellones al público por el precio de un penique, para exhibir a los enfermos como en un zoológico. La humanización del tratamiento psiquiátrico ya iniciada en los hospitales españoles en el siglo XV fue ignorada en el resto de Europa hasta finales del siglo XVIII, cuando la reforma de la asistencia psiquiátrica tiene como consecuencia una mejora de las condiciones de los enfermos ingresados. William Tuck, 1732 a 1822, un rico comerciante, fundó una institución llamada el Retiro de York, donde un pequeño número de pacientes era tratado con confort y benevolencia, y su influencia se transmitió a los hospitales psiquiátricos cercanos, los cuales eliminaron las ataduras, ampliaron las dependencias de los enfermos, e iniciaron intentos de socioterapia. Otro reformista psiquiátrico, Philippe Pinel, 1745 a 1826, impulsó sus medidas en el París de la Revolución Francesa, siguiendo la estela de Tuck y ofreciendo una atención más moral, confortable y humanizada al enfermo mental. La construcción de una nosología basada en conceptos funcionales arrojó una nueva concepción de las enfermedades mentales lejos de la rigidez y la consideración de incurables e inmodificables que predominaba en la época. En su obra, Tratado de la Locura, 1801, clasificó las enfermedades mentales en 4 tipos:
manía, melancolía, idiocia y demencia, explicando su origen por la herencia y las influencias ambientales. El auge de las clasificaciones, iniciado con Boïssier de Soubigis, 1706 a 1767, puede explicarse por la necesidad de la época de introducir método en todos los conocimientos, especialmente en aquellos que parecían más inciertos. Así, Soubigis dividió las enfermedades conocidas en clases, órdenes, géneros, especies y variedades. William Cullen, 1710 a 1790, a su vez, publicó otra clasificación de enfermedades en 1769, de acuerdo con sus síntomas, métodos diagnósticos y tratamiento. El auge de las clasificaciones, iniciado con Boïssier de Soubigis, 1706 a 1767, puede explicarse por la necesidad de la época de introducir método en todos los conocimientos, especialmente en aquellos que parecían más inciertos. Así, Soubigis dividió las enfermedades conocidas en clases, órdenes, géneros, especies y variedades. William Cullen, 1710 a 1790, a su vez, publicó otra clasificación de enfermedades en 1769, de acuerdo con sus síntomas, métodos diagnósticos y tratamiento. En 1759, William Batty, 1703 a 1776, publicó su Tratado sobre la locura, en el que clasificó la locura en dos tipos según el origen de sus causas, endógenas, origen interno, y exógenas, origen externo. A pesar de los grandes progresos de la concepción racional del mundo durante este siglo, la superstición y la creencia en enfermedades de causas demoníacas aún persistía en muchos de los estratos sociales. Todavía en 1782 seguía habiendo condenas por brujería y curanderos y exorcistas continuaban ejerciendo con aparente éxito. Dos corrientes coexisten desde este momento, claramente delimitadas e interrelacionadas, todavía aparentes en nuestros días. Buen ejemplo de este fenómeno lo constituye la escisión surgida en Alemania entre la escuela psíquica, cuyo principal exponente fue Einroth, y la escuela somática, cuyo principal exponente fue Griesinger. Johann Christian Einroth, 1773 a 1843, consideró la enfermedad como el efecto del pecado, pues la razón no podía perderse en aquellos con alma pura, y estableció la importancia del ambiente, los procesos mentales y la experiencia en la génesis de los trastornos mentales. Einroth fue el creador de la palabra psicosomático, y definió el rol del psiquiatra y del psicólogo como contempladores del estado mental y del comportamiento respectivamente, para establecer su diagnóstico en base a sus observaciones. La postura de Wilhelm Griesinger, 1817 a 1868, por su parte, defendía que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, considerando como causas de la patogenia la herencia genética, la malnutrición, el alcoholismo, las lesiones anatómicas o el insuficiente desarrollo intelectual. La posición de la psiquiatría filosófica derivada de los planteamientos kantianos, entre las que destacan el existencialismo y la fenomenología, afirmó a su vez que las enfermedades mentales debían ser tratadas por filósofos, salvo si existía una lesión corporal demostrable y, en consecuencia, requería un tratamiento médico. En su Tratado de Enfermedades Mentales, 1860, Benedict Morel, 1809 a 1873. Postuló que algunas enfermedades mentales podían heredarse de padres con afecciones similares y que la predisposición podía sufrir una activación lenta hasta convertirse en una enfermedad debido a transmisión vertical repetida o bien a una activación repentina por eventos externos como traumas sociales, alcoholismo o infecciones. La teoría de la degeneración crea un marco explicativo amplio de la enfermedad mental, en el interior del cual desaparecen las barreras taxativas entre alienación y degeneraciones menores,
definidas como desvíos físicos o morales del tipo primitivo. La teoría de la degeneración de Morel surge como una tentativa de dar respuesta a esas dificultades con las que la naciente psiquiatría debía enfrentarse. Fundamentalmente, Morel propone crear una clasificación creíble y consistente de las enfermedades mentales, que no esté basada solamente en la diferenciación de síntomas o de manifestaciones corporales exteriores. Morel, así, pretendía sustituir una clasificación sintomática por una clasificación etiológica de las enfermedades mentales. Además, introdujo la denominación de demencia precoz para referirse a la actual esquizofrenia, término que aportaría Bleuler en 1911 al descubrir que no todos los casos de dicha demencia precoz evolucionaban hacia la demencia. Morel distinguió las siguientes causas. Degeneraciones por intoxicación, en que se incluye la mayor parte de las causas climáticas destacadas por los naturalistas, las epidemias, los miasmas, el aire viciado y el abuso de alcohol. Degeneraciones resultantes del medio social, las producidas por actividades industriales, la miseria y las profesiones insalubres. Degeneraciones que resultan de una afección mórbida anterior o de un temperamento malsano, aquellos casos con predisposición hereditaria como los delirios epilépticos, las histéricas, los hipocondríacos, aquellos que poseen ideas delirantes, los maníacos, los melancólicos, los que sufren de parálisis general, los que padecen idiotismo e imbecilidad. Degeneraciones derivadas de la inmoralidad, aquellas que derivan de males morales. La vinculación estrecha entre alma y cuerpo impide que se pueda estudiar de modo abstracto e independiente las influencias morales e intelectuales sin especificar las consecuencias y transformaciones que esos hechos puedan tener en los organismos afectados. Degeneraciones que provienen de enfermedades congénitas o adquiridas en la infancia, padecimientos que aparecen en la infancia como consecuencia de un desarrollo deficitario del sistema nervioso, como en el caso de los retardos mentales y del idiotismo congénito. Esto puede ocurrir por un defecto del cerebro o provocado por ingestión de sustancias tóxicas del seno de la madre o como consecuencia de enfermedades como la tuberculosis o las convulsiones. En este grupo, Morel sitúa también a los ciegos y sordomudos, porque la privación de un sentido físico puede tener consecuencias fatales para el desarrollo moral. Degeneraciones que están en relación con las influencias hereditarias, presente en todas las formas de degeneración, se sostiene que después de varias generaciones de alienados, la degeneración se transforma en incurable. Así, para Morel, aunque son retomadas algunas ideas hipocráticas, existe una relación directa entre los temperamentos y las lesiones cerebrales. Para la tradición hipocrática, un temperamento solo puede considerarse enfermo cuando es excesivo, como es el caso del temperamento melancólico que puede transformarse en una patología. En el caso de Morel, lo que determina si un temperamento debe ser considerado como una patología es la persistencia de la causa. Si esta última es efímera, producirá patologías pasajeras y curables. Si es permanente, la patología será crónica e incurable. La teoría de Morel conllevó la aparición de nuevas aportaciones y teorías relacionando los trastornos mentales y las desviaciones conductuales con la degeneración. Por ejemplo, Richard von Kratevin, 1840 a 1902, en su obra Psicopatía sexual 1886 describió varios casos de perversiones sexuales y las atribuyó a la degeneración, lo que supuso la fundación de la sexología. Cesare Lombroso, 1836 a 1909, sostuvo que la criminalidad representa un fenómeno biológico producto de la degeneración, identificable a partir de la fisonomía, induciendo la creación de una escuela de antropología criminal, de donde se desarrolló la criminología. Volviendo al marco de la psiquiatría alemana de la segunda mitad del siglo XIX, los postulados de los positivistas se extendieron por toda la filosofía europea.
Interesado desde el principio por la psiquiatría, Emil Kraepelin, 1856 a 1926, realizó, en 1876, un curso en el Laboratorio de Psicología Experimental de Wilhelm Wundt y trabajó como asistente de Franz von Reinecke. Durante muchos años Kraepelin realizó centenares de observaciones clínicas de forma muy descriptiva y muy sistemática, examinó los trastornos de la conducta de los pacientes hospitalizados, analizó miles de historias clínicas y trató de clasificar los procesos psíquicos en su Kempendien der Psychiatrie, 1883, más tarde titulado Lehrbuch. Fue tal el éxito de la obra de Kraepelin, que en 1904 publicó la 7ª edición de su manual, con una extensión de 1400 páginas. Así, su compendio se convirtió en una obra básica de la psiquiatría y la psicología contemporáneas, cuyas concepciones y clasificaciones siguen en buena parte vigentes. Kraepelin estableció la siguiente clasificación de las enfermedades mentales. Psicosis infecciosas. Psicosis de catástrofe. Psicosis tóxica. Locura tiroidea. Demencia precoz. Parálisis general. Psicosis orgánica cerebral. Psicosis involutiva. Psicosis maníaco-depresiva. Paranoia. Neurosis generales. Oligofrenias. Estados psicopáticos. El desarrollo del conductismo iniciado a finales del siglo XIX tiene serias influencias en la psicología actual, al presentar el estudio objetivo de la aplicación clínica de los procesos de aprendizaje. El ruso Iván Pavlov, 1849 a 1936, en sus experimentos sobre conducta aprendida y no aprendida, da origen a la psicología del comportamiento en la que destacarían John Watson, 1878 a 1958, y Burgess Skinner, 1904 a 1990. Junto a ello, el método ideado por Sigmund Freud para tratar la neurosis se constituye como una base importante en la psicología, la medicina y la cultura occidental en general. Freud empleó la hipnosis para el tratamiento de la histeria, que la relacionó con la existencia de problemas sexuales. Pero Freud no fue el creador de la hipnosis como técnica terapéutica. Franz Mesmer, 1733 a 1815, en 1779, publicó su obra sobre el magnetismo animal, en la que afirmaba que, de existir un fluido magnético intercomunicado con todos los elementos del universo, la enfermedad sería un desequilibrio en nuestro cuerpo de ese fluido, creando el mesmerismo. Para curar esta enfermedad se debía reconducir este fluido creando un conducto para canalizar el magnetismo desde el universo hasta el interior del cuerpo del paciente, que sufría una especie de sacudida eléctrica y una posterior mejoría. Las teorías de Mesmer tuvieron una vida corta, y al descubrirse que el fluido memérico no existía tuvo que abandonar París y vivir en el exilio. Pero en 1843, James Bradd, 1795 a 1860, llegó a la conclusión que los efectos físicos producidos por el mesmerismo eran una reacción del sistema nervioso ante una atención fija y abstracta, y no por ningún agente externo que pasara a través del cuerpo del paciente. Así, sustituyó los pases magnéticos que el mesmerismo utilizaba para su intervención por un objeto luminoso, y cambió el nombre de sueño nervioso por el de hipnotismo. Aunque pasarían muchos años para que la hipnosis fuera reconocida como método terapéutico, Bradd arrojó luz sobre las teorías de Mesmer e influyó ampliamente en el pensamiento de Freud. Grandes avances surgieron ya entrado el siglo XX. Agas Moniz, 1874 a 1955, introdujo la lobotomía como técnica para seccionar el lóbulo frontal del cerebro y calmar la excitación de enfermos psicóticos de larga duración. Sergei Korsakov, 1854 a 1900, a su vez,
estudió el deterioro mental de los alcohólicos, y Henry A. 1900 a 1977 desarrolló un tratado sobre las alucinaciones. Además, A. fundó los Congresos Mundiales de Psiquiatría en 1950. Las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales experimentaron también un extraordinario avance en el siglo XX. El primer Congreso Internacional de Estadística tuvo lugar en París en 1900, tras el cual nació la CIE 1. La CIE 51938, en su sección B, Enfermedades del Sistema Nervioso y Órganos de los Sentidos, incluyó 4 subcategorías de enfermedades mentales: deficiencia mental, esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva y otras. La OMS, creada en 1948, asumió la revisión de la CIE 6, cubriendo morbilidad además de mortalidad, y apareciendo la sección V, trastornos mentales, psiconeuróticos y de personalidad. Las siguientes ediciones, CIE 71955, CIE 81965, CIE 91978 y CIE 10992, fueron incorporando nuevas categorías diagnósticas de acuerdo con los avances de la psiquiatría. Por su parte, el Comité de Nomenclatura y Estadística de la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, fundada en 1844, publicó en 1952 la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, DSM-I. Desde entonces se han publicado otras 4, DSM-21968, DSM-31980, DSM-3R1987 y DSM-41994, siendo este último un intento de total compatibilidad con la CIE 10. Sin embargo, uno de los elementos fundamentales en la revolución en la concepción de los trastornos mentales radica en el desarrollo de los psicofármacos eficaces. Al comenzar el siglo XX, solo se conocían 5 fármacos con propiedades sedantes: bromuro, disminución de la frecuencia de las epilepsias histéricas; hidrato de cloral, utilizado para el tratamiento del insomnio; y paraldehído, uretano y sulfonal, utilizados como hipnóticos o ansiolíticos. Principales grupos diagnósticos de los sistemas CIE. CIE 6, o MS, 1948. Psicosis. Desórdenes psiconeuróticos. Trastornos del carácter, del comportamiento y de la inteligencia. CIE 7, o MS, 1955. Psicosis. Desórdenes psiconeuróticos. Trastornos del carácter, del comportamiento y de la inteligencia. CIE 8, o MS, 1967. Psicosis. Neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos no psicóticos. CIE 9, o MS, 1977. Psicosis orgánicas. Otra psicosis. Trastornos neuróticos, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos. CIE 10, o MS, 1992. F0. Trastornos mentales orgánicos, incluidos los somáticos. F1. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas. F2. Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastorno de ideas delirantes. F3. Trastornos del humor o afectivos. F4. Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. F5. Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas. F6. Trastornos de la personalidad y del comportamiento adulto. F7. Retraso mental. F8. Trastorno del desarrollo psicológico.
F9. Trastornos del comportamiento y de las emociones, de comienzo habitual en la infancia y la adolescencia. F10. Trastorno mental sin especificar. Por su parte, el Comité de Nomenclatura y Estadística de la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, fundada en 1844, publicó en 1952 la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, DSM-1. Desde entonces se han publicado otros 4, DSM 2968, DSM 3980, DSM-3R 1987 y DSM 4994, siendo este último un intento de total compatibilidad con la CIE-10. Eje 1. CIE-10. Trastornos psiquiátricos. Trastornos de la personalidad. Retraso mental. Enfermedades médicas. DSM-5. Trastornos psiquiátricos. Eje 2. CIE-10. Incapacidades. Cuidado personal, laboral, familiar, interacciones sociales. DSM-5. Trastornos de la personalidad. Trastornos del desarrollo. Eje 3. CIE-10. Problemas psicológicos. DSM-5. Enfermedades médicas. Eje 4. DSM-5. Problemas psicosociales y ambientales. Eje 5. DSM-5. Evaluación actividad global. Sin embargo, uno de los elementos fundamentales en la revolución en la concepción de los trastornos mentales radica en el desarrollo de los psicofármacos eficaces. Al comenzar el siglo XX, solo se conocían 5 fármacos con propiedades sedantes: bromuro, disminución de la frecuencia de las epilepsias histéricas, hidrato de cloral, utilizado para el tratamiento del insomnio, y paraldehído, uretano y sulfonal, utilizados como hipnóticos o ansiolíticos. Clasificación diagnóstica en el DSM-5. DSM-5, APA, 2013. Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia. Trastornos específicos. Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos. Trastornos mentales debidos a enfermedad médica. Trastornos relacionados con sustancias. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Trastornos del estado de ánimo. Trastornos de ansiedad. Trastornos somatomorfos. Trastornos facticios. Trastornos disociativos. Trastornos sexuales y de la identidad sexual. Trastornos de la conducta alimentaria. Trastornos del sueño. Trastornos del control de impulsos no clasificados en otros apartados. Trastornos adaptativos. Trastornos de la personalidad. Así, con la aparición en 1952 de un tratamiento eficaz para la esquizofrenia o en 1956 de uno para la depresión, comenzó una nueva era para la orientación biológica, gracias a la pérdida del miedo hacia 2 de las enfermedades mentales más extendidas entre los humanos. En 1960 se sintetizó el primer antipsicótico y en 1987 se introdujo el primer inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Actualmente existe una gran variedad de psicofármacos, buscándose cada vez mayor eficacia y selectividad de acción, con menos efectos colaterales. Esquemas explicativos. Biológico. Enfermedad. Psicoanálisis. Conflicto intrapsíquico. Social. Desviación sancionada. Humanista. Autorrealización. Conductual. Aprendizaje. Cognitivo.
Aprendizaje. Conceptos básicos. Biológico. Diagnóstico, etiología, pronóstico, tratamiento. Psicoanálisis. Ello, yo, superyo. Social. Normas. Humanista. Ser real e irreal. Conductual. Estímulo, respuesta. Cognitivo. Expectativas. Atribuciones. Descripción de la conducta normal. Biológico. Síntomas, síndromes, cuadros. Psicoanálisis. Síntomas, ansiedad, mecanismo de defensa. Social. Reacción de los demás ante la conducta anormal. Humanista. Exigencias externas, yo irreal o desorganizado. Conductual. Déficit/exceso. Eficacia de la conducta en el contexto. Cognitivo. Respuestas emocionales debido a distorsiones cognitivas. Etiología. Biológico. Orgánica. Psicoanálisis. Conflicto intrapsíquico. Social. Orgánica, psicológica. Humanista. Pérdida de identidad. Conductual. Procesos de reforzamiento. Cognitivo. Ideas irracionales. Terapia. Biológico. Biológicas. Farmacológicas. Psicoanálisis. Psicoanálisis. Social. Enfoque comunitario. Humanista. Centrada en el cliente, Gestalt. Conductual. Terapia de conducta. Cognitivo. Terapias cognitivas. Exponentes. Biológico. Kraepelin. Psicoanálisis. Freud. Social. Rosenan. Humanista. Rogers, Maslow. Conductual. Pavlov, Bandure. Cognitivo. Ellis, Beck. 8.2. El caso de la homosexualidad. La homosexualidad fue catalogada como enfermedad mental con la publicación en 1968 del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la American Psychiatric Association, Asociación Americana de Psiquiatría. A pesar de que nunca hubo ninguna base científica, comenzó a ser catalogada como enfermedad por la comunidad psiquiátrica a finales del siglo XIX. A lo largo de la historia existen dos puntos de vista predominantes sobre la homosexualidad. El primero asegura que es una orientación sexual más, mientras que el segundo sostiene que se trata de una desviación psicológica que puede cambiarse. En relación a esta última postura, se desarrollaron diferentes teorías sobre su origen, tratamiento y cura. A finales del siglo XIX, fueron muchos los grupos que buscaban fijar una postura sobre la homosexualidad. La Iglesia lo consideraba un pecado, y la ley un delito. La comunidad científica también se posicionó en la misma línea. Richard von Kratevin publicó en su libro Psicopatía Sexualis 1886 que la homosexualidad pertenecía a una de las 4 categorías de desvíos sexuales, la paraestesia, o el deseo sexual del objeto equivocado. En esta categoría iban incluidas otras desviaciones como el sadismo o el fetichismo. Para este psiquiatra, la sexualidad era cuestión de procreación, y cualquier tipo de deseo que se alejase de este fin era una perversión. No obstante, el primer médico que utilizó el término homosexual pensaba distinto. En el libro Sexual Inversión 1897, Hablek Ellis describe las relaciones sexuales entre hombres, pero argumentaba que era algo innato y que por tanto no podía considerarse como una enfermedad, ni como algo inmoral o un delito.
Sigmund Freud pensaba que todos nacemos bisexuales y que son las experiencias con nuestros padres y otras personas las que definen nuestra preferencia sexual. En una carta escrita en 1935 a una madre que le pidió ayuda para su hijo homosexual, Freud escribió: "Entiendo por su carta que su hijo es homosexual. Estoy impresionado sobre todo por el hecho de que usted no menciona este término en su información sobre él. ¿Puedo preguntarle por qué lo evita? La homosexualidad ciertamente no es una ventaja, pero no es nada de que avergonzarse, no es un vicio, no es degradación, no puede ser clasificada como enfermedad, la consideramos una variación de la función sexual, producida por cierto freno en el desarrollo sexual. Muchos individuos altamente respetables de tiempos antiguos y modernos han sido homosexuales, incluyendo muchos de los hombres más grandes, Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es una tremenda injusticia el perseguir la homosexualidad como un crimen. Y una crueldad también. Si no me cree, lea los libros de Hable Keyes. 1935, p. 1. En 1973, tras la presión política de los lobbies pro-homosexualidad en Estados Unidos y la evidencia científica que respaldaba que la homosexualidad no era una enfermedad, el grupo directivo de la Asociación Americana de Psiquiatría decidió eliminar la homosexualidad del DSM. Muchos de los miembros de la asociación se opusieron a la decisión, y en 1974 se realizó una votación, en la que 5.854 miembros decidieron eliminar la homosexualidad del Manual de Trastornos Mentales y 3.810 votaron por mantenerla. La homosexualidad se mantuvo dentro del DSM hasta 1987, pues seguía considerada como un disturbio de la orientación sexual, para las personas que referían sentir un malestar o un conflicto con respecto a su preferencia sexual. Este suceso sirvió como propulsor para el posicionamiento público de grupos y colectivos que venían trabajando en la lucha contra la discriminación y segregación de gays y lesbianas. Estas reivindicaciones siguieron su curso a favor de los derechos de las personas homosexuales y de la igualdad de todos los seres humanos. Finalmente, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad del listado de enfermedades mentales. Esta medida generó un gran impacto en las sociedades y gobiernos, quienes cambiaron sus legislaciones y normativas a favor de un mundo más justo. Sin embargo, en la actualidad, todavía existen casi 80 países en los que se criminaliza la homosexualidad, y millones de gays y lesbianas son condenados a penas de prisión. La homosexualidad, además, sigue siendo castigada con pena de muerte en 9 países: Arabia Saudita, Brunei, Qatar, Irán, Libia, Mauritania, Somalia, Sudán y Yemen. 8.3. Conclusiones. Como conclusión a este capítulo, la historia de los trastornos mentales es una continua victoria en la comprensión de la mente y la conducta humana y un continuo desarrollo de instrumentos terapéuticos, psicológicos y farmacológicos, cada vez más eficaces. No obstante, esta historia ha tenido altos y bajos, grandes retrocesos y rápidos avances. No hay que ir muchos siglos atrás en el tiempo para encontrar que en 1941 Hitler ordenó a los médicos acabar con aquellas pacientes víctimas de enfermedades incurables, como parte de la doctrina nazi de preservar la pureza racias, eliminando a los incompetentes biológicos. De este modo, 270.000 enfermos mentales fueron asesinados. Los avances en medicina de los antiguos griegos sufrieron un claro retroceso tras la invasión por parte del Imperio Romano. Este retroceso se vio magnificado tras la caída de Roma y la toma de control por parte de la Iglesia de las Naciones-Estados que surgieron tras su desintegración como la única fuerza totalizadora. Esta nueva forma de poder conllevó que se asociaran los trastornos mentales con el demonio, y con ello,
la defenestración de todos aquellos enfermos o tullidos por miedo y desconocimiento de sus patologías. El control de la Iglesia, así, supuso el regreso a las concepciones mágicas y religiosas durante siglos, y no fue hasta el Renacimiento que los pensadores ilustrados volvieron a revivir las ideas de Hipócrates, Aristóteles o Galeno. El Renacimiento supuso el redescubrimiento de algunas teorías clásicas sobre el dualismo alma-cuerpo o sobre la fisiología de los trastornos mentales, y vivió un cierto avance en las investigaciones que tuvo su culminación en la Revolución Francesa. A partir de ese momento, las tradiciones médicas árabes, en parte influidas por el pensamiento griego, regresaron al viejo continente y, con ellas, nuevas perspectivas en el abordaje de las psicopatologías. Así, empezaron a surgir asilos y hospicios en los que no se torturaba ni encadenaba a los enfermos, sino que se ofrecía una atención humanizada y empática. Con la aparición del conductismo y posteriormente del psicoanálisis, la psicología empezó a tomar la forma que conocemos hoy en día, una ciencia que estudia la conducta humana basándose en el método científico. Los rápidos desarrollos en las clasificaciones de enfermedades y la aparición de los primeros psicofármacos fueron los elementos últimos para llegar a la concepción que actualmente tenemos de los trastornos mentales. Junto a los avances tecnológicos que permitieron ofrecer explicaciones a estas patologías mucho más fundamentadas y con más evidencias empíricas, en la actualidad los trastornos mentales son considerados una enfermedad de origen natural, afortunadamente muy alejados de aquellos planteamientos miasmáticos, mágicos o religiosos que atribuían las causas de estas enfermedades al aire contaminado o a la posesión demoníaca. Con esta evolución, no solo se transformó el modo en que concebíamos los trastornos mentales, sino también el modo de tratamiento, pasando del exilio forzoso, la tortura e incluso la pena de muerte, a un tratamiento en el que se tienen en cuenta las emociones del paciente y se le ofrecen las mejores condiciones de tratamiento posibles. La próxima parte. 9. Salud y género. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.